Ustedes saben, el 2 de octubre se disputaron las elecciones generales en Brasil y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue quien obtuvo la mayor adhesión en votos. Pero, a diferencia de lo que señalaban las encuestas, el actual presidente Jair Bolsonaro sorprendió alcanzando un caudal electoral notoriamente mayor. Los dos candidatos van a enfrentarse ahora en una segunda ronda, el próximo 30 de octubre. Sigue dándose como un hecho que Lula será el vencedor, pero ahora ya los pronósticos manejan una enorme cautela. En ese contexto, y teniendo en cuenta la sorpresa, el apoyo alto que tuvo Bolsonaro en la primera vuelta, puede ser bueno explorar cuánto puede haber incidido lo económico. ¿Qué ha pasado en materia económica en el gobierno de Jair Bolsonaro? Vamos a examinarlo con la economista Alicia Corcol, de Exante. Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días. Alicia, el resultado de la primera vuelta en Brasil, decía Emiliano, bueno, llamó la atención porque Bolsonaro quedó a una distancia de Lula más acotada, ¿no?, de lo que inicialmente indicaban las encuestas. ¿Cómo reaccionaron en primer lugar los mercados financieros tras conocerse los resultados? ¿Hubo movimientos significativos, por ejemplo? Sí, tal como ustedes dicen, las encuestas previas daban como claro favorito a Lula y finalmente la brecha terminó siendo pequeña. Las encuestas más recientes siguen indicando ahora que Lula va a ser el vencedor, sí, pero con un resultado más apretado. Igualmente hay que recordar que en esta instancia también se votó para lo que era la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados y de un tercio del Senado, no solo fueron elecciones presidenciales. Y los resultados mostraron que el Partido Social Liberal, al que pertenece Bolsonaro, fue el que quedó con mayor participación en el Congreso, aunque sin mayoría. Entonces, yendo a la pregunta sobre cómo reaccionaron los mercados, la evolución en las jornadas posteriores a las elecciones fue positiva. Hubo cierto revés ahora más recientemente, pero frente a fines de septiembre, antes de las elecciones, la moneda brasileña se valorizó un 2,5% y el dólar está cotizando ahora en torno a R$5,3 por dólar. Llegó a estar en 5,5 reales a mediados de este año y había abierto 2022 en 5,7 reales, así que es una baja importante. Las acciones acumularon ganancias relevantes también. El índice Bovespa subió 5% desde las elecciones. Nosotros obviamente no somos analistas políticos, pero lo que se menciona es que lo que se ve con buenos ojos es justamente que la composición del Congreso va a estar bastante distribuida y aunque Lula seguramente será el próximo presidente, no va a tener mayorías a nivel legislativo. Entonces se descuenta que Lula va a tener que negociar y que eso lo llevará como a moderar sus políticas, aguardándose por parte de los mercados que no haya en el próximo mandato medidas demasiado radicales, por decirlo de alguna manera. Bien, Alicia, está claro ese punto. A ver, también está claro que la figura de Bolsonaro está rodeada de polémicas, pero en cualquier caso, bueno, se ha señalado que una de las explicaciones de su buen desempeño en las elecciones pasadas vino por el lado de la economía, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes concretamente? Bueno, podría decirse sí que a nivel de la opinión pública ha mejorado un poco lo que es la opinión respecto a la gestión económica de Bolsonaro en el último tiempo. Por ejemplo, ahí tenemos los sondeos de Datafolia que muestran que el saldo neto de respuestas respecto a cómo se evalúa la situación económica del país sigue siendo negativo, o sea, no sigue siendo particularmente buena, pero se ha achicado bastante ese saldo negativo en los últimos meses y el porcentaje que indica que la gestión económica, digamos, ha mejorado, subió de 15% en junio a 28% en septiembre. Sobre ese repunte que ha tenido Bolsonaro en el último tiempo, se señala que influyó mucho la extensión de ayudas económicas a las familias de menores ingresos, que habían sido ayudas lanzadas durante la pandemia y que se fueron renovando sucesivamente. A Bolsonaro se lo criticó mucho por lo que fue su postura ante la pandemia, por su enfoque con la vacunación obviamente, pero la verdad es que fue rápido en implementar este tipo de ayudas más dirigidas. Después en este último tiempo también influyó positivamente la rebaja impositiva que puso el gobierno para los combustibles y la electricidad. Eso motivó descensos importantes de los precios y ayudó a paliar lo que es el golpe que está teniendo el poder adquisitivo de los hogares en Brasil por lo que es la alta inflación.
De todos modos, más allá de estos efectos más circunstanciales, tampoco hay que desconocer que Brasil no lo hizo mal en materia de actividad económica en lo que fue la salida de la pandemia. A ver, ya que estamos, vamos a detenernos ahí. ¿Podemos comentar alguna cifra para ponerle un poco de perspectiva al tema? Sí, durante lo que fue el peor momento, el PIB de Brasil llegó a caer un 11% respecto a los niveles prepandemia, que es una caída muy fuerte, pero que resultó menor a la que se vio en otros países de la región, por ejemplo. Después la recuperación fue bastante rápida y Brasil ya retomó a principios de 2021 niveles comparables a los que tenía a fines de 2019, mientras que otras economías seguían más rezagadas en ese momento. El año pasado la economía estuvo frenada en algún momento, pero después retomó ya el crecimiento y se encontraba en el segundo trimestre de este 2022 un 3% arriba en esa comparación. Y más allá del desempeño efectivo en materia de crecimiento económico, durante estos últimos años también se ha destacado como un aspecto positivo de la gestión de Bolsonaro a lo que fue la figura de Paulo Guedes, que fue su ministro de Economía durante todo el mandato. Uh-huh. Sí, capaz que vale puntualizar, Alicia, por qué ese destaque, ¿no? ¿Qué virtudes se le asignan a Guedes como para que tenga ese peso, digamos? En primer lugar, que su nombramiento fue muy bien recibido por los mercados en aquel entonces, por lo que es su perfil técnico y porque es visto como un economista afín a los mercados, amigable al clima de negocios. También ha sido un defensor de una serie de reformas estructurales y sobre todo fue bien evaluado por el énfasis que puso en sacar adelante la reforma del sistema previsional en Brasil, que se entendía muy necesaria y que de hecho es considerado uno de los principales hitos de la administración de Bolsonaro. Sin embargo, hasta ahí llegó el impulso, el gobierno no avanzó con otras reformas importantes, como por ejemplo la referente al sistema tributario, que son también esenciales para poder potenciar el crecimiento económico de Brasil en lo que es el mediano y el largo plazo. A ver, ¿a qué te referís concretamente con eso, Alicia? Bueno, ahí me refiero a que, a Brasil le fue bien a la salida de la pandemia, como decíamos, pero con la expansión que ha tenido hasta ahora, recién volvió a recuperar lo que eran los niveles que tenía en 2015, en 2016, antes de la recesión que tuvo el país, porque Brasil tuvo una recesión antes del shock del COVID. Y a mediano plazo, cuando uno mira los pronósticos en Brasil, apuntan aumentos del PIB que son del orden del 2% anual, que realmente son moderados para lo que son los parámetros de crecimiento que supo tener Brasil en otros momentos de su historia y que también son bajos como para atender las demandas de progreso social y de bienestar de la población. De ahí su importancia. Uh-huh. Bien, queda entendido ese punto. A ver, al principio te referías al efecto que han tenido las ayudas financieras a algunos segmentos de la población, ¿no? Y sobre este último, bueno, se ha escuchado decir que desde el punto de vista fiscal, el gobierno de Bolsonaro soltó la correa, ¿no? ¿Fue efectivamente así? Bueno, durante la pandemia las cuentas públicas de Brasil fueron, sí, digamos, de las que más se deterioraron dentro de los que son los países de América Latina, por ejemplo. Brasil igual partía de un déficit fiscal primario, o sea, antes del pago de intereses, que ya era negativo en 2019, pero se deterioró mucho, llegó a estar en 9 puntos del PBI a fines de 2020, por lo que fue la pérdida de ingresos, dado el contexto recesivo en el que estaba la economía, pero también por el impulso de este tipo de medidas expansivas. Ahora, los números más actuales, la verdad es que pautan una mejora muy relevante. El resultado primario en Brasil, de hecho, se cambió de signo, se tornó positivo, lo cual no sucedía desde el 2014, y ahora está en torno a un 2% del PBI. Así que, en definitiva, es cierto que durante la pandemia se puede haber soltado lo fiscal y que eso fue algo de lo que ayudó a que el desempeño de la economía post-COVID en Brasil haya sido mejor al esperado, porque fue mejor que lo que se pronosticaba, pero mucho de eso fue transitorio. Bien. Ahora, ya para terminar, la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo quedan planteadas las perspectivas para 2023, no? Sí, ahí los pronósticos para 2023 son de crecimiento, pero de crecimiento muy moderado, de solo un 0,6% en el promedio del año, según las últimas encuestas.
Decía, el sesgo de revisión en Brasil de los pronósticos viene siendo al alza, Brasil viene desempeñándose mejor que lo previsto y también hay algunos elementos positivos en lo que es el horizonte. Por ejemplo, ahí me refiero, lo devaluada que está la moneda en Brasil, la verdad es que hace prever que el sector exportador va a poder seguir pujando pese a lo que es este deterioro del contexto internacional que se está viendo ahora en el último tiempo. Pero dicho eso, hoy estamos ante una conjunción de elementos que la verdad imponen cautela respecto a Brasil. El salario real en Brasil podrá mejorar cuando baje la inflación, pero la verdad es que viene muy resentido. El mercado laboral en Brasil se ha recuperado, pero con una alta informalidad, lo que muestra también su fragilidad, y tenemos que el año que viene podrían disminuir estas ayudas financieras de las que hablábamos y que han tenido un peso importante. Los dos candidatos ya anticiparon que las van a querer mantener, pero bueno, está por verse que eso suceda, dado lo que es su implicancia en los números fiscales. Y retomo después el tema de las reformas pendientes, porque bueno, pase lo que pase en el balotaje y con la composición del Congreso, con cómo se conforman las mayorías, no hay mucho optimismo de que pueda haber en Brasil avances concretos en ese sentido. De hecho, en lo que fue esta campaña electoral, se jerarquizó muy poco lo que es la agenda de propuestas económicas de cada uno de los candidatos. O sea que por lo tanto, desde Uruguay tendríamos que quedarnos con un Brasil con luces y sombras, pero del cual no deberíamos encontrar demasiada sorpresa. No es un escenario que luzca particularmente amenazador, pero tampoco parece que Brasil pueda traer un impulso relevante en materia de crecimiento para lo que es nuestro país. Alicia, gracias por este análisis a propósito que deja el gobierno de Bolsonaro en materia económica a días del balotaje de esta segunda vuelta. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo. Perfecto, muchas gracias. Chau, chau.